Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy es un poco más tarde, a veces por compromisos. Tenía varias cosas, tenía una reunión con pastores y hermanos ahí en una iglesia en Tarragona. Estábamos hablando de todo el proyecto de Exodus y otras cosas. Así que bueno, fue una tarde un poco con actividades, así que tuve que retrasar el estudio, pero aquí estamos. Vamos a estudiar, como habéis visto en la intro, personajes de la Biblia. Y vamos a ver otro personaje de la Biblia. Nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver una mujer del Antiguo Testamento. ¿Quién será? No sé si alguien se lo podría imaginar. Una mujer del Antiguo Testamento. Es un personaje del que podemos aprender algunas cosas. Así que bueno, vamos a orar en primer lugar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe y nos vamos a poner con este estudio. Señor, muchas gracias. Tú estás con nosotros, tú nos bendices, tú nos cuidas. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que tú la guardes en nuestros corazones. Háblanos, estamos necesitando escuchar tu voz también hoy, es como un alimento espiritual para cada uno. Y yo te doy gracias por todos mis hermanos que cada día escogen este tiempo para reunirnos y en tu nombre abrir tu palabra y escuchar tu voz. Danos sabiduría y ayúdanos a entender todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como os he dicho, vamos a tener un estudio de personajes de la Biblia y vamos a estudiar una mujer del Antiguo Testamento. No sé si alguien se atreve a decir algún nombre, a ver si adivina. Si no, yo ahora os voy a dar alguna pista y seguro que lo vais a acertar. Bienvenidos a todos los que os conectáis, a pesar de ser una hora fuera de lo habitual. Deberíamos haber estado a las 9, pero estamos 2 horas más tarde, a las 11 de la noche. Pero bueno, ya veo hermanos que están ahí conectándose. Así que bienvenidos, incluso en el chat en directo veo a Paola, que ha saludado. Dios los bendiga, hermanos. A Benito también ha escrito un saludo. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué bien que pueda haber hermanos en el directo. Y un saludo a todos los que lo van a ver por diferido, porque después queda ahí el estudio grabado y muchos hermanos ya lo van viendo cuando las horas les convienen más a ellos. Bien, si os doy una pista, ¿qué mujer del Antiguo Testamento podríamos estar estudiando? Bienvenida Beatriz, dice buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte, os amo en el Señor. Bien, si os dijese que es una mujer cuyo nombre aparece en el libro de Miqueas, eso es una pista, pero no sé si con esa pista alguno va a saber. Belén dice Débora, no es Débora. Magdalena Sandoval, bendiciones pastor, saludos desde Lima, Perú. Bienvenida Magdalena, Dios te bendiga. Y si os doy otra pista, mira, os voy a dar una pista. Según datos del censo de países como Estados Unidos, España y otros países, tiene el nombre más popular en todos estos países. Tiene el nombre que más mujeres tienen el mismo nombre. Y ahora ya con esta pista sí que sabéis el nombre. Belén dice, Miqueas no sé, pero por la última pista que os he dado, claro que sí lo sabéis. Voy a leer Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié de delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Bueno, no sé si alguien ya lo estaba adivinando y escribió el nombre, pero María, en inglés, en los Estados Unidos y en otros países de habla inglesa, Mary, pues resulta que es el nombre en la mayoría de en una gran mayoría de países, es el nombre más popular. Y no solo las mujeres que se llaman María, sino los nombres compuestos de María. María Magdalena,
María, hay un montón de Marías, hay un montón de Marías. Entonces es el nombre más común. María en el Nuevo Testamento también es muy conocida, claro, es la madre de Jesús. Pero vamos a estudiar a la María del Antiguo Testamento, como acabamos de leer, la hermana de Moisés y de Aarón. La forma griega de su nombre en realidad es Mariam. Esa sería la forma griega. Y es una derivación del hebreo, porque la palabra hebrea también se puede traducir como Miriam. Me acuerdo una vez que, creo que fue Nerea, ¿no? Que en un estudio yo estaba hablando del Antiguo Testamento, estábamos hablando de Moisés, de Aarón, María, y creo que yo estaba hablando de María y Nerea me corrigió, me dijo, no, pero se llamaba Miriam. Entonces yo le tuve que aclarar, le expliqué que Miriam y María es lo mismo, se refieren a la misma persona, solo que tú ya sabes que las traducciones de los nombres a veces contemplan esas pequeñas diferencias. En el griego sería Mariam, nosotros decimos María. En el Antiguo Testamento también se podría traducir como Miriam. Pero en Reina Valera nos aparece el nombre como María, así que como no hay más problema en todo eso, pues vamos a hablar de María, la hermana de Moisés. Y casi todo el mundo ha escuchado la historia del éxodo de Israel, desde que ellos salen de Egipto hasta que van a estar 40 años vagando por el desierto y después de eso van a entrar a la tierra prometida, pero ya una nueva generación en la que ni siquiera Moisés va a entrar. Bueno, el tema de que no entró Moisés es otro, no voy a entrar ahora en ese detalle, pero el pueblo no entró porque no estaban preparados para entrar, su corazón no estaban preparados. Pero tenemos dentro de esa historia de 40 años en el desierto, todos hemos escuchado acerca de Moisés, todos hemos escuchado acerca de Aarón, su hermano, pero ¿qué sabes acerca de María, la hermana mayor de Moisés? Porque María era más grande que Moisés. ¿Qué cosas, si yo os preguntase ahora, qué cosas me podrías contar de María o de Miriam o de Mariam? ¿Qué cosas me podrías contar de ella? ¿Qué cosas sabéis? Bueno, pues fíjate, hemos leído en Miqueas 6:4, cuando Dios le habla a su pueblo y le dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié de ti, delante de ti, a Moisés, a Aarón y María. Así que evidentemente Moisés es Moisés y no vamos a tratar de buscar comparaciones humanas. Pero también se menciona a Aarón y María. Claro, a veces las comparaciones los hombres las hacen, es inevitable. Y Moisés era Moisés, resaltó, era el hombre al que Dios escogió y que puso al frente de su pueblo. Pero Aarón y María jugaron su papel y fueron importantes. La historia de la salida de Egipto fue la historia voy a decir así, fue el evento redentor más importante del Antiguo Testamento. O sea, marcó un antes y un después en el pueblo de Israel. Y ahí había una mujer que jugó un papel muy importante. Vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico para que entendamos más la situación. Israel lleva 400 años de esclavos en Egipto. Y ese fue el periodo en que los israelitas estuvieron viviendo en la tierra de Egipto. 400 años, eso es mucho tiempo, ¿eh? No son pocos años. Piensa en tu momento que te tocó vivir en la historia, piensa 400 años para atrás. Es mucho tiempo. ¿Cuántas cosas han ocurrido en el mundo en 400 años?
De hecho, el mundo es totalmente distinto, ¿no? En este tiempo que tampoco hace tantas décadas, pero 400 años es mucho tiempo. El libro de Génesis termina con los últimos días de Jacob y de su hijo José. Todos creo que conocemos más o menos la historia de José. José, hijo de Jacob, es el hijo número 11. Por detrás de él solo hay uno más pequeño, que es Benjamín. Y José siempre fue señalado por Dios y destacó por encima de sus hermanos. Hubo una serie de circunstancias, los sueños que José tenía, se los contaba a sus hermanos, a su padre, estos tenían celos de él, la atención especial que Jacob le daba a su hijo José, la verdad es que ahí Jacob falló como padre, porque lo tenía como su favorito, ya que era el hijo de su esposa amada, aquella a la que él amó tanto, Raquel, por la que sirvió 14 años, y entonces pues él mostró siempre ese favoritismo a favor de Jacob por encima de sus hermanos, y claro, los celos de sus hermanos iban en aumento. José tenía su túnica especial de colores que su padre Jacob le regaló, y tú sabes lo malos que son los celos, que pueden llenar el corazón. Un día hablábamos de eso, vimos que el primer asesinato que se cometió en la historia precisamente fue de dos hermanos. Caín mató a Abel y dice la Escritura que fue por celos. O sea, imagínate un hermano matando a otro por celos. Pero ya ves que no es el único caso, porque estos también conspiraron contra su hermano José, su hermano más pequeño. ¿Cómo se puede llegar a ser tan ruin de desear matar a tu hermano? Y bueno, y finalmente, porque ahí algún hermano intervino y no todos estaban convencidos, bueno, pues fíjate, mal menor, lo vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía hacia Egipto. Entonces, bueno, ya sabéis la historia, las penurias de José. De pronto llega como esclavo a la casa de Potifar. Potifar de seguida se da cuenta de que es un hombre especial, de confianza, le otorga el puesto número 1 entre sus sirvientes, pero la esposa de Potifar le tiende una trampa, lo acusa falsamente y termina en la cárcel de Faraón. Allí interpreta los sueños del copero y del panadero. El copero será restituido en su puesto. Él le dice: acuérdate de mí cuando hables con Faraón, y después se le olvidó, pero un día Faraón tiene unos sueños sobre unas vacas gordas y otras flacas que devoraban a las gordas, y otro sueño de espigas flacas y de espigas gordas. Y estaba turbado porque sabía que ese sueño significaba algo, pero no sabía el qué. Y ahí es cuando el copero se acuerda, dice: ay, en la cárcel había un joven que nos dijo los sueños y acertó lo que al panadero y a mí nos iba a pasar. Así que ese hombre tiene poder para revelar sueños. Y Faraón dijo que lo traigan, y viene y le revela el significado de los dos sueños, y habla y explica y le aconseja a Faraón, y Faraón dice: mira, tú eres el hombre más adecuado para ponerte al frente de mi reino. Y lo puso. Solo Faraón estaba por encima de José. ¿Cómo dio un giro a la vida de este hombre? Finalmente, para resumir la historia, porque creo que la mayoría la conocéis, José termina haciendo que toda su familia, Jacob con sus hijos, vengan a Egipto. Era el único lugar de la tierra que había comida, gracias a José y la revelación de los sueños que Dios le dio. Entonces, el libro de Génesis termina con una familia de unas 70 personas. Y el libro de el libro de Éxodo, después de esos 400 años de esclavitud, resulta que comienza la narrativa de Éxodo con una situación totalmente distinta, porque después de la muerte de José, en Éxodo 1:8 dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y por esa situación principalmente sometió al pueblo a la esclavitud. En todo ese tiempo la nación de Israel no paró de crecer, de hacerse grande, de hacerse cada vez más numerosa, de tal manera que Génesis acaba con José y su familia, unas 70 personas, y Éxodo nos está hablando de un pueblo de varios cientos de miles de personas, o quizás hasta algunos millones.
porque se hace un censo cuando ellos salen de Egipto, y sin contar a mujeres y niños se contaron más de 600.000 hombres, más de 600.000 varones. Así que es fácil hacer un cálculo. Si no contaron a las mujeres y a los niños, fácilmente podríamos estar hablando de 2 millones de personas, 2,5 millones o más de personas. Bien, si me acompañas allí al libro de Éxodo, capítulo 1, te leo el versículo 9 y 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel, está hablando el faraón nuevo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. Faraón tiene miedo de los israelitas. Bueno, todos os daréis cuenta que se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y será tu descendencia como la arena que está en el mar o como las estrellas que están en el cielo. Ellos son extranjeros en una tierra extraña, en Egipto, pero están creciendo más que los egipcios. Mira lo que dijo el faraón: este pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces estaban preocupados. ¿Y qué hicieron? Tomar medidas. Tomaron medidas para que no creciesen. Dice que les pusieron comisarios sobre ellos, que les molestaran con sus cargas, y ellos pues los usaban para edificar las ciudades de Faraón, todo. Pero mira lo que dice el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que Faraón se va a un extremo aún mucho más dramático, y dice en el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¡Wow! Fíjate, qué barbaridad. A todos los bebés, matadlos. Si son varones, matadlos. Qué sangre fría, ¿no? Que matar a un bebé. Pero mira lo que ocurrió cuando asistáis, el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Vaya pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Pero ahora mira lo que dice. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ya que las parteras no nos van a hacer caso, cualquier hijo de Egipto que vea que un hebreo tuvo un hijo, le quitáis el hijo y lo tiráis al río. Así dijo. Bien, ahora vamos a enfocarnos en una familia de esos esclavos hebreos que tienen una hija que se llama María. Y esta familia, junto con todo el pueblo de Israel, ha estado sufriendo toda esta opresión durante mucho tiempo, y ahora se enfrentan a esta situación dramática. ¿Cómo los padres hebreos, padres y madres, van a enfrentar esta situación de ver cómo arrojan a sus hijos vivos al río para que mueran ahogadas o devorados por los cocodrilos, o vete a saber, ¿no? Entonces, este acto de crueldad sin límites, muchas veces en la historia de la humanidad han ocurrido genocidios y han ocurrido matanzas en masa, pero sin duda matar bebés es una de las cosas más horribles. Por eso la historia de la orden de Herodes
de matar a todos los niños menores de 2 años que hubiese en Belén. Ha sido una historia que se ha oído en todas partes como uno de los actos más bárbaros y crueles y atroces que se hayan cometido siempre. Y aquí tenemos otro, igual de grave y de bárbaro. Entonces los descendientes de Jacob, los hijos de Israel desesperados, clamaron a Dios por su liberación. Es como que estas cosas fueron la gota que colmó el vaso. Es como que mientras comían, tenían sus casitas, estaban bien. Es fácil acostumbrarse a la esclavitud. Y los hijos de Israel tenían muy metido dentro de ellos Egipto. Pero sin duda que uno de los detalles que colmó el vaso, pues fue este. Entonces los israelitas clamaron a Dios, se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y clamaron a Dios. Y Dios escuchó, porque Dios no se había olvidado de su pueblo. Él estaba muy consciente, pero eran libres, y ellos le habían dado la espalda a Dios. Entonces, bueno, tenemos ahí una de estas familias. El hombre de la familia se llamaba Amram, era padre de una hija ya, que estamos estudiando, María, y tenía un hermano menor que se llamaba Aarón. Y entonces a Amram, esta situación de que a todos los hijos varones que hayan nacido deben ser arrojados al río, pues le afectaba de una forma personal, porque su esposa, Jocabed, estaba embarazada de su tercer hijo. En ese momento no había ecógrafos para saber si era niño, si era niña, siempre era una sorpresa. Hasta el momento del nacimiento no se sabía si sería un varón o sería una hembra. Y si nacía varón, ese niño iba a morir. Difícilmente se salvaba, porque ¿cómo escondes un niño? Antes o después se oirá el llanto, antes o después un vecino te va a delatar. Dentro del propio pueblo de Israel hay referencias por ahí en algunas tablillas, alguna historia, que había traidores y revelaban, se chivaban, se iban y decían, mira, sí, aquí nació un bebé, y cosas parecidas. Entonces el día que nació el bebé, pues sí, efectivamente es niño. Mira, mientras había una tradición judía que decía que mientras el bebé estuviese en el vientre, el padre podía rogar a Dios pidiendo salvación, y el pueblo entero pidió al Señor rescate de la opresión de Egipto. Se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y clamaron. Y según el historiador Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, Dios respondió a esas oraciones, y dicen, eso no lo dice la Biblia, pero no sabemos bien si es una historia cierta o no, pero bueno, Josefo es un historiador que tenía muy buena reputación y tenía mucho prestigio, y según este historiador dice que había una tradición judía que contaba que Dios se le apareció a Amram en un sueño y le prometió que tendría un hijo, y que ese hijo sería el líder que liberaría a los israelitas de su esclavitud. No sabemos si realmente eso fue así o no, pero ahí está esa tradición. Nosotros sabemos lo que pasó ya porque conocemos la historia. Si me acompañas allí un momentín en el Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, Hebreos 11, 23, dice que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que aquí la Biblia, en Hebreos 11, el capítulo de la fe, resalta la fe de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Confiaban en Dios, rechazaron matar a su hijo, y eso podía tener graves consecuencias para toda la familia,
O sea, ellos corrían el peligro de que finalmente el hijo terminase de todas formas muerto y ellos sufriesen graves consecuencias. Podían ser encarcelados, podían ser torturados, podían perderlo todo. Era una situación muy difícil. Pero dice por la fe, o sea, ellos no era solamente amor por su bebé, sino era fe. Porque repito, ellos podían decir amamos mucho a nuestro bebé, pero no le vamos a poder salvar la vida y vamos a hacer que nuestros otros dos hijos sufran y resignarse. Pero ellos tuvieron fe, confiaron en Dios, rehusaron obedecer el decreto de Faraón y escondieron al niño 3 meses, dice. 3 meses. Pero claro, como yo antes os decía, ¿cómo escondes un bebé durante tanto tiempo? Los bebés lloran y cuando comienzan a caminar y bueno, y tantas cosas, ¿no? En Hebreos, ahí se nos ha dado un detalle, dice que el niño era hermoso. Y ese detalle también se menciona en Éxodo 2:2. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero esa descripción, cuando dice que era hermoso, no se refiere en primer lugar a unas características físicas de Moisés, porque yo te diría que todos los bebés cuando nacen son hermosos, por lo menos a ojos de los padres. Y esto me vais a dar la razón, porque a veces tú miras un bebé y dices, uy, qué feo que es este bebé, cómo salió. Claro, después del parto a veces salen ahí con la cabeza y todo, ¿no? Pero si tú le preguntas a sus padres, ¿qué te van a decir? ¡Ay, es el niño más hermoso del mundo! Por eso aquí el texto no se refiere tanto a su hermosura física, porque por principio todos los bebés son hermosos y los padres así los van a ver. Aquí el sentido en el idioma hebreo está hablando de su verdadera naturaleza, o sea, de algo que había especial en ese niño. Fíjate lo que dice en Hechos 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ese es un detalle importante para entender el otro texto, los otros textos que estamos viendo que dicen que era hermoso. Era agradable a los ojos de Dios. Esto nos habla de lo que muchas veces hemos dicho en diferentes temas y en estudios de diferentes personajes de la Biblia, que Dios ya conoce a cada uno aún antes de nacer. El salmista decía, cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya pensaste en mí. Él ya te conocía. Dios sabía todo de tu vida aún antes de ser concebido en el vientre de tu madre, porque Dios lo sabe todo. Para Él no hay ningún tipo de secreto, Él conoce todas las cosas. Entonces decir que era hermoso nos está hablando de la verdadera naturaleza de su hermosura. Y es que a los ojos de Dios, ese niño nació ya con un destino. Ese niño ya era conocido por Dios. Dios sabía todo. Dios nunca obliga a nadie ni escoge a nadie así arbitrariamente a dedo. Simplemente Dios conoce el futuro y sabe qué corazón tendremos cada uno. Él sabía qué corazón iba a tener Moisés. Pero pasados los 3 meses, pues sus padres sabían que no podían seguir ocultando a Moisés de las autoridades egipcias. Antes o después, cualquier vecino, cualquier espía, cualquiera, iban a delatarlos y el niño iba a terminar muerto en las aguas del río Nilo. Así que hacen algo, toman una decisión asombrosa, que simplemente podríamos catalogar como un acto de fe. Lo que hicieron fue confiar su hijo Moisés al Señor. Lo pusieron en una cesta, en una canasta que pudiese flotar por las aguas del río, pusieron al niño dentro y ese río, el Nilo, ese río que el más importante de Egipto y el más largo y caudaloso de toda África, pues lo pusieron ahí, en la cestita, y lo echaron al río, pero no resignándose para que muera, sino porque confiaban en Dios. Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Quiero que notes un detalle, lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, ahí hubo intención. Seguramente en alguna película de animación de personas y tal, tú ves ahí a la canastilla de juncos ahí por el río, en la corriente, los cocodrilos, los hipopótamos por ahí, pero no es eso lo que hicieron. La pusieron en un lugar, estaba ahí quieta la canastilla flotando ahí en un lugar entre el carrizal, ahí estaban los papiros que habían crecido y todo, y ahí estaba parada la canastilla. Estaban en las manos de Dios. Y lo que estaban haciendo, Dios estaba obrando. Dios tenía una intención en todo eso. La palabra arquilla, en este versículo otras versiones lo traducen como canasta, es la misma palabra hebrea que se usa para referirse al arca de Noé, que tienes ahí más adelante en Génesis capítulo 6 al 9. O sea, de hecho es el único lugar en el que aparece en el Antiguo Testamento esa palabra arquilla o canasta o arca. Así que aquí os estoy contando todo esto para que veas que no hay casualidades. La mano de Dios estaba detrás y Él estaba obrando. Y así como Noé se libró cuando construyó el arca y la cubrió con brea, y siguiendo las indicaciones de Dios, entró él y toda su familia con todos los animales en el arca y fueron salvados de una muerte segura. Pues de la misma manera, Moisés se libró del edicto de Faraón flotando en esa arca de salvación que fue fabricada siguiendo un mismo principio, calafateada por fuera con resina impermeable para que flotase y no se anegase en el agua. Todos los varones debían ser arrojados al Nilo, y Moisés va a ser arrojado al Nilo, pero no así tirado, sino en una canastilla, un medio que le podría dar la oportunidad de sobrevivir. Así que no me cabe ninguna duda que la madre de Moisés escogió ese lugar del río Nilo que fuera relativamente seguro para su bebé. Quédate con lo que dice la Biblia, no te creas lo que dicen las películas. Yo sé que algún hermano dice, no, porque lo dejó ahí la corriente y iba ahí con las olas del río. No tienen olas los ríos, la corriente, bueno. Y los cocodrilos, no, hombre, eso lo viste en la película de animación El Príncipe de Egipto. Porque lo ponen más dramático, ¿no? Ahí la escenificación. Pero aquí dice que la colocaron ahí, en un carrizal, a la orilla del río. Ahí estaba, de momento, el bebé parecía que estaba seguro. Y ellos, no te olvides, lo que hemos leído en Hebreos, por la fe los padres, o sea, ellos confiaban en Dios. Pusieron a su hijo en las manos de Dios. Confiaron en que Dios protegiese a su pequeño. Papás que me estáis escuchando, no metáis a vuestros hijos en una canastilla y los echéis a un río, pero sí ponedlos en las manos de Dios. Confiad vuestros hijos a Dios. Dedicarlos a Dios todos los días de su vida. El mejor lugar donde tu hijo va a estar es en las manos de Dios. Y sí que es cierto que ellos, todos nuestros hijos, un día tendrán que decidir si creen o no creen. La salvación no es por herencia, es por decisión personal. Pero tus oraciones, la bendición que tú les das a tus hijos, el que los dediques a Dios, el que ores por ellos, el que los confíes, porque cuando son niños, menores de edad, tú legalmente tienes la autoridad sobre ellos, delante de las leyes civiles, pero también de las leyes divinas. El Señor te ha otorgado el derecho de que tú trates con tus hijos, y los puedes maldecir o los puedes bendecir. Así que ahí estaba, entre los juncos, entre los papiros, la idea del versículo es que estaba ahí a la orilla cerca, seguramente en sombra, y ahí estaba, no se la llevó la corriente, y después el relato nos confirma, cuando la hija de Faraón estaba allí, la vio y todo. Pero
tenemos que introducir el factor que nos falta, que es lo que estamos estudiando esta noche. María es nuestro personaje, la hija de este matrimonio que confió en Dios, pero ahí aparece en escena su hija mayor, María, que va a jugar este papel fundamental, especial. Y de hecho vamos a decir que fue la heroína de toda esta narrativa de la Biblia, ¿no? Ella como niña, joven e hija de esclavos judíos, pues ella, evidentemente, también su futuro estaba destinado a ser esclava. Y simplemente, fíjate, una niña ahí no contaba para nadie, una hija de los esclavos hebreos. Pero ella entra en escena y la vemos como la vigilanta. Ella va a estar vigilando, lo tienes ahí en el siguiente versículo, versículo 4, y una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que se le acontecería. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que acontecería. Ahí María estaba vigilando. Ella quería ver qué es lo que pasaría con su hermano. No sabemos con exactitud qué edad tenía María en ese momento, pero sí sabemos que Dios la utilizó de una forma importante para poder cumplir sus propósitos. Porque la salvación de Moisés no era ya un bebé, era la salvación de todo Israel. No te olvides de ese detalle. Así que la historia de la liberación de Egipto, de toda la nación de Israel, de todo el pueblo de Dios, comenzó con la historia del bebé Moisés, y ahí entró en escena una jovencita. Era joven, no sabemos cuántos años, pero era pequeña. Y seguro que María había escuchado las oraciones de su padre, de su madre, habían visto la importancia que sus padres le daban a ese bebé Moisés. Ella seguramente había sido testigo de esa demostración de fe, de esas palabras, de que vieron que era hermoso y lo que eso representaba. Y esos 3 meses que el bebé estuvo en su casa, pues imagínate el amor que se establece en una familia con un bebé nuevo en la casa. No hace falta esperar 3 meses, con un día, ¿no? Pero con pocos días el efecto se ha hecho tan grande que ese bebé ya forma parte de ti. La dulzura, la ternura de un bebé pues te lleva no te puedes imaginar perderlo. Muy posiblemente, incluso cuando dice ahí que la madre construyó esa canasta con juncos, que María le hubiese ayudado a su madre a fabricarla, hubiese sido algo pues seguramente muy común, muy lógico, ¿no? Pero ahora se ve ella sola ante la responsabilidad de vigilar a su hermano mientras flota en el río y ver qué es lo que ocurre, qué ocurrirá, qué pasará. Y ahí ocurre algo tremendo. ¿Puede ser que pusieran la canastilla cerca de ese lugar donde la hija de Faraón se bañaba? Pues es muy posible, no lo dice el texto, pero ahí dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. El lugar evidentemente está en un sitio donde está cerca de los aposentos de la hija de Faraón. Es un lugar que muy posiblemente esa princesa frecuentaba. Así que aquí vemos que hay mucha intención. Esto no fue un cúmulo de casualidades. Cuando Dios nos guía a hacer cosas, no son casualidades. Dios sabe todo. Y Dios a veces nos da la sabiduría para que sepamos cómo tenemos que hacer y comportarnos en según qué circunstancias. El caso es que la canastilla estaba donde tenía que estar. Eso siempre, y sabes que te lo digo montones de veces, es lo más importante. Que tú estés donde tienes que estar. Allí donde Dios quiere que estés. Entonces, bueno, pues la historia va así, envía a la criada viene, toma la canastilla, y cuando abre la canastilla vio al niño. Y aquí dice que el niño lloraba.
dice ahí el versículo 6, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, ella sabía que ese niño no podía estar vivo ahí. Pero Dios tenía todo preparado. Si se lo hubiese encontrado otra mujer, cualquiera, Moisés habría terminado muerto. Escúchame, era la única posibilidad que había que Moisés pudiese sobrevivir, que lo encontrase la única mujer de Egipto que tenía la autoridad para salvarle la vida. Dios no hace las cosas mal hechas a medias, Dios sabe cómo tiene que hacer en cada cosa. Ella lo reconoce, de los niños de los hebreos es este. Lo reconoció como un bebé israelita, pero la princesa decidió salvar la vida de Moisés. Bueno, irónico, ¿no? O sea, Moisés fue rescatado por la hija del hombre que mandó que Moisés muriese. La misma dinastía que estaba asesinando a montones de niños fue la que salvó a Moisés. No sabemos el nombre de esta princesa. Tú sabes que en egiptología hay muchos nombres de faraones, de princesas, de... Entonces, bueno, algunos eruditos han sugerido que este acontecimiento estuviera sucediendo fuera de Hatshepsut, que se convertiría luego esta mujer a la que han sugerido que se llamaba, no es un nombre así como muy bonito para una princesa desde nuestra postura, pero para los egipcios pues sí. O sea, esta princesa se llamaría Hatshepsut, y después dicen algunos investigadores egipcios que esta princesa se convirtió en reina faraón. O sea, el faraón era hombre, pero a veces si no había varones en la dinastía, una hija de faraón se podía convertir en faraona. En este caso se denominaría así reina faraona. Y por lo tanto se convirtió en uno de los más famosos gobernantes de todo Egipto, por su historia y por la condición de ser mujer, etcétera. Pero bueno, no sabemos, no son seguras estas historias, pero en cualquier caso, Dios usó a esta mujer como una herramienta para que Moisés pudiese sobrevivir. Y fue adoptado como hijo de la hija de Faraón. Así que toda la educación que Moisés recibió iba a desempeñar también un papel importante como ahora Moisés libertador de Egipto. Según Josefo, el historiador judío que antes os hacía referencia, la princesa llamó a varias niñeras egipcias para intentar que amamantasen al bebé y que Moisés no llorase más. Pero según Josefo, el historiador, dice que el niño seguía llorando y no se consolaba. Así que dice que María, que estaba por allí, así nos dice ahora, aquí, dice versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Nota que la historia aquí en Éxodo está muy resumida. O sea, aquí entre líneas se entiende que pasaron cosas, que hubo más situaciones, que... Entonces, bueno, si tiene razón el historiador judío Josefo, puede ser que no fuese la primera opción, decir, sí, buscad a una nodriza entre las hebreas. No era muy lógico que eso ocurriese. Es posible que lo lógico es que la hija de Faraón buscase entre las egipcias, pero de alguna forma el niño no se consolaba y seguía llorando, y esto fue aprovechado por María, la hermana de Jesús, en un acto de valentía, porque ella se estaba declarando de que a lo mejor ese niño tenía algún vínculo con ella, sino que hacía por ahí María viendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces fue una acción valiente, hábil, porque ya hemos dicho que no sabemos bien la edad de María, pero debía ser bastante pequeñita, jovencita, quizá no sé si llegaba a la adolescencia, pero mira cómo actuó. Aprovechó la oportunidad.
Majestad, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que amamante al bebé? Y la princesa accedió. Ve entonces, fue la respuesta de la hija de Faraón. Ve entonces, sí, adelante. Y claro, Miriam, pues, ¿a quién iba a buscar? O sea, Dios hace las cosas de una forma tan sorprendente que nadie se podría imaginar que esto pudiese pasar así. Dice versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Vamos a ver si nos aclaramos. Moisés tenía que estar muerto, pero resulta que lo esconden 3 meses. Cuando ya ven que no lo pueden esconder más, a la desesperada lo ponen en una canastilla que flota allí en el río en un sitio determinado. Lo encuentra la hija de Faraón, le perdona la vida, lo adopta como hijo y, por si fuera poco, ahora lo lleva a su propia madre para que lo amamante y encima le dice, yo te lo voy a pagar, te voy a pagar con dinero que críes a este niño. Bueno, Dios es grande, Dios hace cosas increíbles, donde nadie podría imaginarse que eso podría ocurrir. ¿Te puedes imaginar a la madre a Jocabed, la madre de Moisés, con su hijo en sus brazos, con la seguridad de que ya no va a tener que morir, sino que sobrevivirá? Pero además ella como madre lo va a amamantar, lo va a cuidar, lo va a criar. Y encima le van a pagar por eso. Y la hija de Faraón seguro que le iba a pagar generosamente. Nuestro Dios es increíble. Nuestro Dios es bondadoso. Hace cosas que ni nos podemos imaginar. Probablemente Moisés viviera con su familia de nacimiento hasta que tuvo, dice, críamelo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, nos faltan todos esos detalles. Algunos historiadores han sugerido que quizás pudo llegar a 9, 10 o hasta 12 años. Porque eran unas edades que se consideraban así como decir este niño está criado, ¿no? Ya es un hombre. Yo a veces he pensado que quizás es mucho tiempo, porque el móvil de decir críamelo fue porque debía ser amamantado. Pero un niño no es amamantado hasta los 10 o 12 años, evidentemente. Entonces yo creo que personalmente no soy uno de los expertos ahí, pero no creo que estuviese tantos años. En cualquier caso, su verdadera instrucción pues no empezó con 5 o 6 años, aunque ya podría haber empezado a aprender cosas, pero él sabiendo que era hebreo, esto le fue declarado, porque el niño ya con 2, 3, 4, 5 añitos, repito, no sé a qué edad se lo llevaron a la casa de Faraón, pero él sabía que era hebreo, así que algo Moisés ya recibió de instrucción acerca del verdadero Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Después lo vemos que él se identificó con su pueblo cuando los veía sufriendo y sometidos a la esclavitud y siendo oprimidos, así que Moisés era consciente de quién era su verdadero pueblo y de dónde él venía. Y el Señor usó esta primera etapa de Moisés, que esto tuvo una repercusión después en su vida, porque dice en Hebreos 11, versículo 24 al 25, mira, léemelo ahí, Hebreos 11, 24 al 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés tenía conocimiento de quién era. Por eso rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sino porque lo iba a hacer, ¿no? Había algo profundo en su corazón que
le atraía tan fuertemente hacia su pueblo, aunque fueran esclavos y tuviese que escoger entre la riqueza del palacio y el poder del palacio, poderme convertir en faraón o identificarme con mi pueblo. Son esclavos, pero son mi pueblo. Bueno, a esas cosas son a las que me refería cuando Dios ve el corazón y Dios ve la fe de cada uno. Cuando Moisés creció, se convirtió en un jovencito, pues él iba, dice la Escritura ahora, llenándose de conocimiento, fue educado en todas las artes, sabiduría, ciencias de Egipto, así que él recibió una instrucción que como hijo de una familia de esclavos nunca habría tenido. Dice en el versículo 10, Éxodo 2:10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Cuando el niño creció, ahí está, puede ser relativo. Puede ser 4, 5, 8, 10 o 12 años, como dicen algunos, puede ser, no sabemos exactamente, pero no era un bebé, ahora ya tenía unos añitos, por lo tanto él ya tenía conocimiento de quién era su pueblo. Él conoció a su hermana María, a su hermano Aarón, seguro que sus hermanos, seguro que María le habló, le contó historias y le habló del Dios de Israel. Al principio de la vida de Moisés, el Señor usó a su hermana, María, de esa manera específica, vigilarle, llevarlo sano y salvo, devuelto a su casa. Y si no hubiese estado allí María ese día, para decirle a la hija de Faraón, yo lo puedo llevar con una mujer hebrea que lo amamante, que lo críe. Si no hubiese estado ahí María, ¿cómo habría seguido la historia? Así que ahora van a pasar años donde María comparte la vida familiar con su hermanito Moisés, mientras éste va creciendo, va teniendo algunos añitos. Ahí está su otro hermano Aarón. Aarón era 3 años mayor que Moisés. Y ahora tenemos juntos a los 3 hijos que van a conocer a Dios, que van a saber su historia familiar y Dios les va a revelar cosas de su futuro. Recuerda, en Miqueas hemos leído que los 3 hermanos, Moisés, Aarón y María, fueron los que vinieron para obrar la milagrosa liberación de Israel de Egipto. Cuando llegó el día en que Moisés tuvo que irse a palacio, bueno, pues ahí María estaría para decirle adiós, para despedirse de él. Ella jugó ese papel primordial, estuvo donde Dios quería que estuviese. Hermanos, esa es la lección para nosotros esta noche. Tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Nunca María se hubiese podido imaginar que un pequeño detalle de decir, voy a quedarme a vigilar a ver qué pasa con mi hermano. Nunca su decisión de saltar, aprovechar la oportunidad para decirle a la hija de Faraón, yo lo puedo llevar con una familia hebrea. Nunca ella quizás se imaginó la trascendencia que tendría ese hecho, porque ese niño un día se convertiría en la herramienta que Dios usaría para liberar a su pueblo. Así que ahora es el día de la despedida. No sé si fue tan triste como yo me lo imagino, pero María se tiene que despedir de su hermano, pero no es para decir vas a morir en el río, no, te vas a la casa de Faraón. Era una despedida, pero dentro de la despedida y de la tristeza que eso puede suponer, había tranquilidad y paz, porque hasta ese momento no podían dudar de que Dios estaba obrando milagros en sus vidas. Y se nos ha hecho el tiempo, así que nos vamos a despedir aquí. Hemos hecho una introducción a la vida de María, Miriam, y si Dios quiere, el próximo día volveremos a este personaje para seguir aprendiendo y estudiando un poco más. Mañana jueves, si Dios nos lo permite, 9 de la noche, volveremos a estudiar la palabra de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que ha habido un grupo ahí en el directo a pesar del cambio de hora de hoy, pero ahí habéis estado fieles a compartir este ratito con la palabra de Dios,
Así que os deseo ya un buen descanso, buenas noches, que Dios os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo a todos, hasta mañana.